Vamos a continuar ahora lo que el pastor va a decir acerca de las oraciones de Jesús. Entonces, cuando Jesús oraba, oraba al Padre. No te asustes. ¿A quién más iba a orar? Al abuelo. Si no tiene abuelo. El hombre Dios, el hombre Jesús, oraba al Padre Dios. Porque así es. Tú no puedes quitarle a Jesucristo su humanidad real. Quiero que tengan presente eso. El hombre Dios oraba a el Padre, ¿no? De nuevo, en la mente de Álvaro Torres hay dos personas. Lo que él no acepta es que hayan dos personas divinas, y eso lo va a decir más adelante, pero él sí acepta que hay dos personas, un humano y uno divino, y él piensa que eso es la doble naturaleza. Pero no, cada naturaleza de la persona que se encarnó, que nosotros vemos en la Biblia que es el Hijo, no es una persona distinta, sino que las naturalezas no pueden hablar porque las naturalezas no son personas. Las naturalezas son poseídas por una sola persona. Entonces, es la única persona divina y humana cuando oraba la que se refería al Padre, que solamente es divino porque Él no se encarnó. El que ha asumido una naturaleza humana es el Hijo, que tenía eternamente una naturaleza divina. Entonces, el único que tiene una naturaleza humana es la persona del Hijo, y esta persona del Hijo con naturaleza humana y divina es la que se refiere al Padre. No es que la naturaleza humana es la que hablaba con el Padre. La naturaleza humana no puede hablar, ninguna naturaleza puede hablar porque las naturalezas solamente son el conjunto de atributos o características propios de un ser. Entonces, esas naturalezas son poseídas, y de hecho por eso es que nosotros hablamos de la unión hipostática. La palabra hipóstasis señala eso, al alguien o a lo que nosotros llamamos como persona. Hay un solo alguien y ese alguien tiene dos naturalezas, divina y humana. Cuando oraba, ¿quién oraba? La persona que es divina y humana, no era que oraba la humanidad a la divinidad. Ese no es el caso porque las naturalezas no hablan. Es por eso que Jesús podía hacer cosas como hombre y como Dios, pero lo hacía la única persona. No era que la naturaleza humana, habían dos Jesús, uno humano y uno divino, que es lo que está diciendo el pastor. Sí, el Hijo oraba, dice, pero oraba el Jesús hombre a el Jesús Dios, por así decirlo. Ese es un error terrible. Es lo que se llamó, como dije en el video anterior, nestorianismo. Vamos a continuar. Porque entonces no tiene Salvador. Él ha dicho, tú no puedes quitarle a Jesucristo su humanidad real porque entonces no tiene Salvador. No tiene Redentor. Nadie murió por ti. Nadie te puede entender porque Cristo era por el cuento. Esa doctrina se llama docetismo. Esto que va a mencionar aquí es muy cierto. Habían ciertas personas que negaban que la humanidad de Cristo era real, ¿no? Era simplemente una apariencia. Vamos a continuar a ver cómo él lo explica. Que creía que la carne de Cristo era solo una apariencia. El docetismo predicaba que Cristo era solo una apariencia. Y algunos hermanos cuando leen la Biblia dicen que vino en semejanza de carne. No, no era semejanza de carne, era semejanza de carne de pecado, que es distinto. La carne de Cristo no era una semejanza, lo que sí era semejanza era que parecía de pecado y no era de pecado. Que parecía como los demás, pero no era como los demás. Pero entonces el docetismo. No vamos a dejar pasar este versículo porque de hecho de nuevo es problemático para la doctrina de la unicidad. Es Romanos capítulo 8 y aquí vamos a seguir mirando cómo es que Pablo ve a Cristo, ¿no? Romanos capítulo 8 en el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, este Dios de nuevo es el Padre. La palabra Dios, y recuerden eso muy bien, se usa en la Biblia distintamente. A veces Dios significa o denota, señala a alguien, ya puede ser al Padre o al Hijo, el contexto lo va a aclarar, pero denota a una persona. O a veces la palabra Dios lo que denota es la naturaleza de alguien. En este sentido, como en Juan 1.1 que denota la naturaleza del verbo, es decir, que Él es divino, que Él posee todos los atributos y características de ser Dios,
como su omnisciencia, omnipotencia, todas estas cosas. Entonces, eso es importantísimo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice Dios envió a su Hijo, como este es el caso, ¿a qué se refiere? Que alguien, el Padre, envió al Hijo. Y eso es distinto de cómo se usa en la tercera cláusula de Juan 1.1 cuando dice que el verbo era Dios. Pero también es el sentido en la segunda cláusula de Juan 1.1 cuando dice que el verbo estaba con Dios, estaba con alguien y ese alguien era el Padre. El Padre que aquí, como dice Pablo, envió al Hijo. Entonces vea lo que dice acá. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto es de nuevo lo que estábamos diciendo en el video anterior. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, ¿quién es el que vino en semejanza de carne de pecado? El Padre no, el Hijo. El Hijo vino en semejanza de carne, es decir, el Hijo fue el que asumió una naturaleza. El Hijo no es la naturaleza humana, que es el error de los unicitarios, y es lo que está diciendo que el Hijo es el Jesucristo hombre. No, el Hijo es el que es Dios y hombre a la vez, es divino y humano. Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto queda claro y de nuevo está refutando la doctrina unicitaria, porque el Padre no fue el que vino en semejanza de carne, el Padre no asumió una naturaleza humana, sino que fue el Hijo, que tiene una naturaleza divina, como dice Romanos 1, el versículo que leímos ayer, 1.3, y Romanos 9.5, y en este caso ahora Romanos 8.3 también. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, este texto de nuevo está mostrando que la persona que posee y que vino a poseer una naturaleza divina, humana, perdón, es el Hijo. El Hijo que ya existía en su naturaleza divina, asumió una naturaleza humana. Esto muestra la preexistencia del Hijo porque no se envía lo que no existe. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o como decía Gálatas 4.4, nacido de mujer, o Juan 3.16, Dios envió a su Hijo al mundo. Tú no puedes enviar algo que no existe, tiene que existir ya para que tú lo puedas enviar. Eso es lógico, ¿no? Y bíblico. Decía que la carne de Cristo era solo una apariencia. Él va a seguir explicando lo que es el docetismo. Entonces, en realidad, Cristo no comía. Se metía la cosa aquí, pero no la comía. Dormía, mentira, no dormía, no necesitaba cerrar los ojos. No, Cristo no creció ni se murió. Y por lo tanto no resucitó. Y si no resucitó, estamos en nuestros pecados. Ah, eso es serio. Espérate, vamos de nuevo. Hermano, nosotros tenemos que aceptar que Jesucristo es un hombre real, porque si no, no tenemos nada. Es importante cómo entiendes esto. Jesucristo es un hombre real, pero no es una persona distinta, aparte. No, las naturalezas divina y humana no están separadas y cada una tiene su propia personalidad. No, eso es nestorianismo. Cuando nosotros decimos Jesucristo es un hombre real, podemos entender esa frase como que la persona divina, la única persona, ahora también tiene una naturaleza humana y por eso Jesucristo es un hombre real. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero si por hombre real estás diciendo que Jesucristo es otro modo de existencia o es otra persona, una naturaleza que tiene una personalidad aparte de la naturaleza divina, que tiene otra personalidad aparte, entonces ahí ya has caído en nestorianismo. La grandeza de esta salvación es que Dios no tomó la apariencia de un hombre, sino que se manifestó en carne. Asumió la humanidad. Y la humanidad tenía existencia real y hablaba con el Padre. ¿Ves? Este punto es nestorianismo puro desde el punto de vista unicitario, porque para ellos hay una sola persona que es el Padre. Entonces, si ellos entendieran correctamente la encarnación, tendría que decir que esta única persona del Padre, que tiene naturaleza divina y humana, se está refiriendo al Padre, entonces se está refiriendo hacia él mismo. Pero entonces, para ellos intentar no caer en ese monólogo, hablar consigo mismo, entonces lo que dice, no, es que la humanidad tenía existencia real. Cuando él dice existencia real, lo que está diciendo es que tenía su propia persona que es el Jesús en un modo humano,
pero que este Jesús, de alguna manera, habla con la persona divina, que es el mismo Jesús, pero entonces son como dos modos de existencia y cada naturaleza tiene su propia personalidad. Entonces la humanidad con existencia real le hablaba a la divinidad con personalidad también distinta. Esto es disociar, esto es separar las dos naturalezas de Cristo. Así es la realidad. Así que cuando Cristo oraba, oraba con el Padre. Pero hasta los trinitarios saben que no oraba el Hijo Eterno con el Padre Eterno, porque el Hijo Eterno no ora, porque es Dios. Este es, y esto es importante entender, no es bueno irle a pedir a un unicitario que nos diga qué es la Trinidad. Si tú, amigo unicitario, quieres saber qué es la Trinidad, pues tienes que leer artículos unicitarios, libros, perdón, trinitarios, libros de exponentes trinitarios para informarte, así no compartas lo que nosotros creemos, pero si tú quieres ver realmente qué es lo que cree alguien, tienes que ir a las fuentes principales. No puedes ir a un alguien que de hecho es un objetor de esa doctrina, porque la va a tergiversar, como está haciendo aquí el doctor Álvaro Torres. Mira que yo aquí no estoy simplemente hablando de lo que es la unicidad, sino que estamos viendo un video de un unicitario y él mismo es el que se está metiendo en problemas con la Biblia, con su interpretación. Y eso es lo que debemos hacer, ir a las fuentes y escuchar qué es lo que están diciendo y comparar eso con lo que dice la Biblia, a ver si, como hacían los bereanos, ¿no? Ellos escudriñaban, dice la Biblia en Hechos 17, todas las cosas que decían los apóstoles o Pablo para ver si eran así. Pero entonces aquí él dice que eso sería un problema para nosotros, que el Hijo Eterno no puede estar orando con el Padre porque el Hijo es Dios y los dioses no oran. Claro, los dioses no oran, pero si Dios se encarna como un hombre y este Dios que es la persona del Hijo, tiene ahora una naturaleza humana, va a experimentar o va a actuar muchas veces de acuerdo a su naturaleza humana, pero es una única persona. La persona de Dios el Hijo, que es divina y humana, se dirige al Padre. Y eso es lo que él eh, no ha comprendido y tergiversa lo que nosotros creemos. Vamos a continuar escuchando. El que ora es el hombre, Jesucristo. Este es un error, decir, el que ora es el hombre Jesucristo como si el hombre tuviera una personalidad distinta del que tiene una naturaleza divina. No, el que ora es el Dios hombre, no solamente la naturaleza humana, porque de nuevo, la naturaleza humana no ora. El que ora es el Hijo, que es tanto Dios como hombre a la vez. Esa única persona que está encarnada, que tiene dos naturalezas, es el que ora al Padre, a una persona distinta. Entonces, no es que ora solo el hombre, pero en ese momento que está orando el hombre, la naturaleza divina se perdió. No, la persona que está orando es el que es Dios y hombre a la vez, es decir, el Hijo de Dios, la persona preexistente y eterna que se ha encarnado. Y de nuevo, pues, el unicitario cree que eso es un problema para nosotros, pero pues no lo es. Eso lo sabe cualquier trinitario inteligente, te lo dice. ¿Tú crees que un trinitario va a creer que el Hijo Eterno murió en el Calvario? Esto es interesante hablar porque es una contradicción en la que caen los unicitarios, pero vamos a estar muy atentos. Ellos dicen, ¿tú crees que un trinitario va a creer que el Hijo Eterno murió en el Calvario? No puede, porque un Hijo Eterno, de todos modos, para ellos es Dios. Así que ellos van a decir, no, 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 lo que murió en el Calvario, porque ese que habló de la Telecat, dijo, es que los unicitarios dicen que lo que murió en el Calvario fue un bulto de carne. Esto es importante porque hay unicitarios que tienen una manera de ver esta doctrina, como lo está explicando Álvaro Torres, que es distinta. Y eso lo vamos a mirar más adelante cuando comentemos los videos de Jorge Mendizábal, que es otro unicitario, pero tiene una visión distinta a lo que está diciendo Álvaro Torres, porque Álvaro Torres, de nuevo, a cada naturaleza le da una personalidad distinta. Pero hay unicitarios que no creen así. Bueno, es una forma muy respetuosa. Pero si eso fuera así, él tiene que creer lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que murió en el Calvario no podía ser la divinidad. La divinidad es eterna y no muere, es inmortal. Así que ese hombre
Quiero que nos dediquemos o dediquemos buen tiempo a esto, porque de nuevo esto es importante entender lo que es la unión hipostática. Hipóstasis viene de persona y lo que quiere decir la unión hipostática es que la unión de las dos naturalezas es en la persona. Como les decía en el video anterior, no es entre ellas, no es que la naturaleza divina se une a la naturaleza humana y se mezclan, no, sino que es la única persona la que posee naturaleza divina y naturaleza humana. Por lo tanto, la unión, el punto de unión entre ellas es la persona, pero ellas no se tocan entre sí. La humanidad no se ve, no se ve, por así decirlo, divinizada por la naturaleza divina, ni la divinidad se ve debilitada por la naturaleza humana, sino que aquí hay otro término que debemos usar y es la comunicación de atributos. Cada naturaleza le comunica sus atributos o características a la única persona. Es por eso que en la única persona del Hijo que posee dos naturalezas, nosotros encontramos predicados como de debilidad en ocasiones, pero a la vez haciendo obras sobrenaturales o incluso perdonando pecados, haciendo callar al viento, al mar, sanando sobrenaturalmente, caminando sobre el mar. Eso es porque la única persona que se ha encarnado tiene una naturaleza divina, es Dios. Pero también vemos al Hijo cansado, vemos al Hijo orando, como dice, vemos al Hijo haciendo muchas cosas, del hombre teniendo sed, porque la naturaleza humana le comunica esas experiencias a la única persona. La única persona por eso también ignora cosas muchas veces, pero otros textos dicen que el Hijo lo sabía todo. ¿Por qué? Porque esta única persona recibe los predicados o los atributos de cada naturaleza. Eso es importante. Eso es lo que llamamos nosotros como comunicación de propiedades, comunicación de atributos. Entonces, el unicitario no ha comprendido todos estos temas que son importantes para entender la encarnación. Llegó a decir fanfarronadas. Él hablaba de la muerte del Hijo. ¿Murió Dios en la cruz? Ellos creen que no, y de hecho con esto se contradicen, porque ellos piensan que Dios no tenía un hijo, sino que vino, el Padre mismo se encarnó, pero en la cruz no murió el Padre, es decir, vino, pero al final no murió, sino que murió solamente la naturaleza humana. Entonces, ¿cuál es el propósito de la encarnación? La Biblia muchas veces nos dice que Pedro, hablando a los judíos, le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Hebreos capítulo 2, verso, vamos a mirar Hebreos capítulo 2, porque estos hablan de hecho que el propósito de la encarnación era precisamente la muerte de alguien que obviamente en su naturaleza divina no podía morir, pero al encarnarse ahora posee una naturaleza humana que le permite morir. Entonces, en ese sentido, la identidad de la persona que muere en la cruz es del que se encarnó, no puede ser otro. Y el que se encarnó, como hemos visto, es el Hijo, no el Padre. Entonces, vea lo que dice Hebreos capítulo 2. Aquí en el versículo 14, en el contexto está hablando del Hijo, dice el versículo 11, porque el que santifica, este es Jesús en el contexto, y los que son santificados, estos son todos los creyentes, de uno son todos, es decir, de Dios, del Padre. El que santifica, que es Jesús, y los que son santificados, de uno son todos, es del Padre. Entonces el que santifica y los santificados son hermanos, porque si son de uno, entonces tienen a un mismo como Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, es lo que está diciendo, ¿no? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, es decir, ¿qué más dice el Hijo? Yo confiaré en él. Y de nuevo, otra cosa que dice el Hijo, he aquí yo, ese yo es un alguien, el Hijo, y los hijos que Dios me dio. El Hijo entonces recibió claramente los hijos del Padre. Yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos, que son los santificados, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, que en el verso 11 es el que santifica, que es el Hijo. Y es el que ha venido hablando acá. Entonces, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Entonces el Hijo
preexistente y eterno, se encarnó ¿para qué? Participó de carne y sangre ¿para qué? Para poder morir, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, perdón, porque ciertamente, bueno, etcétera. Entonces, claro que el que murió en la cruz era una persona divina, era Dios el que murió en la cruz, pero pudo morir porque poseía una naturaleza humana, por eso se encarnó. Esto también lo dice Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Vea lo que dice, vamos a leer desde el versículo 17. Juan tiene la visión en Apocalipsis y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Este yo es un alguien, un solo alguien. Recuerde que en la encarnación solo hay una sola persona que tiene dos naturalezas. Así que cuando Jesús está diciendo yo, no está diciendo yo la humanidad, no, sino yo, la persona que es humana y divina. Yo soy el primero y el último. Esto es, está diciendo, yo soy Dios. ¿Ve? Y ese mismo yo dice, y el que vivo y estuve muerto. El que estuvo muerto es el mismo que es el primero y el último, es el mismo yo. Porque pudo morir de nuevo, porque se encarnó. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y así hay muchos textos que muestran que de hecho el que murió claramente era el Dios hombre, la única persona del Hijo que es tanto Dios como hombre. Entonces, de nuevo el unicitario está tergiversando lo que es nuestra doctrina y piensa que nosotros tenemos los problemas que ellos tienen, pero no es así. Por dárselas de inteligente. Porque es que no importa que él sea trinitario y que yo sea unicitario, cuando llegamos al Calvario, tenemos que decir lo mismo, que lo que murió en el Calvario fue el cuerpo. Porque esto es muy importante. En la Biblia no se muestra que claramente murió el cuerpo, pero ese cuerpo era poseído por una persona. ¿Quién era esa persona que estaba poseyendo ese cuerpo? Porque hay unicitarios que dicen que el Hijo solo es el cuerpo, es la materia física y no tiene una personalidad propia distinta del Padre. Ese es un error tremendo. En la cruz no solamente muere algo, muere alguien. Y tenía que ser una persona porque Él está muriendo por personas. Si lo que hubiera muerto en la cruz fuera solo el cuerpo, entonces Dios solo hubiera podido redimir nuestros cuerpos, pero no nuestras almas, nuestras personas, nuestros egos, nuestros yo, nuestra identidad, sino solamente cuerpos inanimados. Pero claramente, Él eso es lo que cree, que en la cruz solamente murió un cuerpo, porque Él no puede decir que murió el Padre. Porque ¿a quién le dijo entonces Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí hay un alguien que está hablando con otro alguien. Y ese alguien que estaba en la cruz era el eterno Hijo de Dios que estaba encarnado y por eso pudo sufrir la muerte. Ahora es importante que entendamos que muerte no es inexistencia, porque nosotros vemos como que si el Hijo murió, entonces hubieron 3 días en que la Trinidad solo eran dos personas. No, el Hijo cuando muere en la carne no deja de existir, ni eso no pasa ni siquiera con nosotros. Cuando nosotros morimos en la carne, seguimos siendo conscientes después de la muerte. Esto es importante entenderlo. que la divinidad no muere, no puede morir. Cuando nosotros decimos que Dios, la persona del Hijo, murió, no estamos diciendo que la naturaleza divina murió. La naturaleza divina no es afectada ni por la encarnación ni por nada, porque la naturaleza divina es inmutable. Es la persona que posee esa naturaleza divina la que muere por causa de su naturaleza humana. Entonces, de nuevo, hay que distinguir entre lo que es la naturaleza y lo que es la persona. Esto es muy importante. Si podemos comprender esto, no vamos a tener problemas con los pasajes bíblicos que muestran que Jehová fue traspasado, como de hecho hay una profecía. ¿Cómo Jehová pudo ser traspasado? Bueno, porque Jehová se encarnó. Vamos a continuar. Eso no será diferente, Sí, es diferente. aunque fuera trinitario. Vea, lo peor que yo he oído, no sé si ustedes se acuerdan de La Pura Verdad, de Armstrong. Armstrong tenía otra revista que se llamaba Tomorrow's World, El Mundo de Mañana.
Entonces, ahí había un artículo que decía que el Hijo Eterno había muerto en el Calvario, porque la vida de un hombre no nos debe que ser la vida de un Dios. Y que gracias a Dios que el Padre se quedó en el cielo, si no, nos hubiéramos quedado sin Dios. Esto es un error terrible. De nuevo, esto es pensar en la muerte como inexistencia, como si la muerte del Hijo significaba que había dejado de existir. Pero esto claramente no es así. Imagínense. Pues, hermanos, usted no puede tener esa duda. Jesucristo hombre es real. Hay un, yo no sé cuántos tienen ustedes, peldaño lo tienen ellos. Ahí está, y también un libro que teníamos en el Instituto de la Universidad. Yo puse un argumento que está ahí, que lo conseguí en un libro que se llama All About the Bible, que es todo acerca de la Biblia. Un trinitario, además, un trinitario de a morir. Ese ve la Trinidad hasta en el Cantar de los Cantares. Sí, la ven en todas partes. Pero es que cuando tú llegas a ciertas escrituras, tú no puedes evitar decir lo que dice. Y aunque hay cosas que ustedes creen que nos afectan a nosotros, realmente a los que los afectan es a ellos. Porque es que ellos tampoco creen que el hombre Jesucristo siempre es el Hijo Eterno. Esto es mentira. Y de nuevo, esto es importante. Esto es algo que ellos no creen, que la persona de Jesús siempre es el Hijo, sino que ellos a veces dicen que a veces Jesús hablaba como hijo, pero en otras ocasiones él hablaba como padre. Entonces tienes aquí como un ambivalismo, ¿no? Cuando Jesús mostraba debilidad, él actuaba como hijo, pero cuando Jesús mostraba sobre su poder sobrenatural, entonces él actuaba como padre. Entonces él a veces es hijo, aún en la encarnación, a veces es hijo y a veces es padre. Pero lo que nosotros debemos decir por la encarnación es que única persona preexistente divina del Hijo, al asumir carne, siempre es el Hijo. Jesús en la Biblia siempre es el Hijo de Dios. Todas las proposiciones que la Biblia o los predicados que se digan en la Biblia acerca del Hijo se están predicando que se digan acerca de Jesús, se están predicando acerca del Hijo, porque es que Jesús siempre es el Hijo, no es por momentos que es el Hijo. Eso es lo que creería más bien la doctrina unicitaria. Y ellos dicen, con esas afirmaciones, esto es una conferencia de pastores, así que esta mentira va siendo captada por toda la audiencia y ellos salen de ahí pensando que eso es la Trinidad y nunca se han ocupado ellos mismos en investigar lo que es verdaderamente la doctrina de la Trinidad. Y estas tergiversaciones las adoptan y claro, por eso empiezan su rechazo de decir, no, eso no puede ser una doctrina bíblica, pero es por todas las malas representaciones que le hacen como si fueran verdad, con seguridad, lo dicen. Porque si no, no les resulta, la doctrina no le resulta. Entonces, él dice, cuando Jesús dijo, no toca a vosotros las cosas del reino, porque eso no lo sabe nadie, el día y la hora no lo sabe nadie, ni el Hijo, sino el Padre. Eso no crees que es un problema para nosotros, es un problema para el trinitario. Porque aunque parezca que hay dos, hay uno que sabe y otro que no sabe. Vamos a dejar este video hasta aquí porque creo que ya está muy largo, pero este argumento es interesantísimo, así que si quiere conocer la respuesta a esta nueva argumentación que está haciendo Álvaro Torres, entonces pues vamos a continuar en un tercer video. Hemos avanzado hoy hasta el minuto 11:03, entonces espero que lo que se haya dicho aquí haya sido de edificación para todos. Si tienen alguna pregunta con respecto a algo que se dijo, pueden hacerla en los comentarios. Les invito pues a reaccionar, a comentar, a compartir. Esto ayuda a que más personas pues puedan ver por qué la doctrina unicitaria no es la doctrina bíblica y por qué lo que ellos creen de la Trinidad es claramente incorrecto. Y así a medida también vamos a mirar
qué es lo que la Biblia está diciendo acerca de Jesús, cómo lo distingue del Padre y aún así predica que Él es Dios. Entonces, muchas bendiciones para todos. Recuerden que no solamente hay que tener fe, sino que hay que tener fe en la verdad.